Bueno, decimos que estamos hablando de Abraham y Abraham fue justificado por fe y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Más adelantico encontramos que nuestro Señor hace un pacto con Abraham, Génesis 17, y vamos a leer el versículo 10. Este es mi pacto. Miren, Génesis 17, si ustedes leen los 27 versículos que tiene Génesis 17, encontramos que la palabra principal, la palabra central de este capítulo, es la palabra pacto. Génesis 17:2, y pondré mi pacto. Génesis 17:4, he aquí mi pacto. Génesis 17:7, y estableceré mi pacto. La segunda parte de ese versículo dice por pacto perpetuo para ser tu Dios. Versículo 9, en cuanto a ti guardarás mi pacto. Versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Versículo 11, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Versículo 13, estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Versículo 14, ha violado mi pacto. Versículo 19, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Entonces, palabra predominante, la palabra pacto, ¿sí? Pero aquí en el capítulo 17, también en el versículo 10, encontramos por primera vez la palabra circuncisión. Dice la bendita palabra, Génesis 17:10, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. El propósito de este pacto que Dios hace con su pueblo a través de Abraham, pues es muy obvio, ¿no? Dios dice que este pacto es para Abraham y toda su posteridad. Este pacto no es más que una obligación, una responsabilidad que Dios va a asignar a Abraham y a todo su pueblo. ¿En qué consiste? En la circuncisión. Dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y debemos empezar, mis hermanos, por definir lo que significa la palabra circuncisión. Y si nosotros nos vamos al latín, entonces decimos que esta palabra está compuesta por dos términos. Circun, que viene de, significa alrededor de allí la palabra circunferencia, circunvalar, circunnavegación, ¿sí? En ese de circunnavegación, navegar alrededor de, entonces viene de circunferencia. Y cisión, ¿a qué se les parece? Como un término médico, ¿no? De enfermería, incisión, como cortar, entonces sería cortar alrededor de, y en eso consistía la circuncisión. Cortar el prepucio de todo varón a los 8 días, esa pielecita, la carnita alrededor del pene del niño de 8 días de nacido. Y ese era como señal, ¿no? Era un símbolo. ¿Una señal de qué? Mire, no era que más que el mensaje ser para el niño, el mensaje era para el pueblo que era testigo de esa circuncisión. Era señal de que el pueblo tenía que circuncidar ¿qué? Toda la impureza, toda la escoria del corazón, todo aquello que no les permitiese glorificar a nuestro Dios, agradar a nuestro Dios. Entonces, cuando circuncidaban el niño a los 8 días, todo el pueblo hacía memoria. Claro, nuestra vida debe estar direccionada a agradar a nuestro Dios, a darle la gloria a nuestro Dios. Y tengo que sacar todo eso que impide que Dios ocupe la prioridad en mi corazón, en mi vida. Entonces era más un mensaje para el pueblo, pero dice también que para su posteridad. ¿Y cuál es la posteridad de Abraham? ¿Será que nosotros somos posteridad de Abraham?
¿Qué decimos? Claro, por supuesto, ¿no? Dice la bendita palabra en Gálatas. Vamos un momentico a Gálatas sin perder allí Génesis 17. Gálatas 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, ¿somos justificados nosotros por fe? Lógicamente, por fe en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, somos hijos de Abraham. Es decir, hacemos parte de la posteridad de Abraham. ¿Sí? Entonces viene la pregunta, ¿entonces debemos circuncidarnos? ¿Sí? Circuncidar el corazón. Claro, ese mandamiento es para nosotros. Disponernos para sacar toda impureza, toda escoria, todo lo que estorbe a que nuestro Señor sea el Señor de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, es para nosotros. Todos los justificados por fe. Quitar toda impureza. Ese es el mandamiento. Y es el énfasis de esa circuncisión. Entonces era recordarle al judío que debía mantener un corazón limpio y cortar de su vida toda impureza. Miren, no se puede tener dos lealtades. No podemos tener dos lealtades. Porque recuerde lo que dice la palabra, el que tiene dos señores, pues le sirve a uno y al otro lo va a odiar. Y no. Nuestra lealtad, la lealtad de nuestro corazón debe ser para nuestro Señor, para nuestro Dios. Y de esa parte espiritual de la circuncisión nos habla más adelante Deuteronomio. Vamos por favor a Deuteronomio 10 y encontramos allí en el versículo 16 que dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Entonces miren ustedes, obviamente que no está diciendo de manera literal que debemos cortar alrededor, ¿sí? No. Si uno se hace una incisión en el corazón, pues se muere, ¿sí? Pero lo que nos está diciendo es, circuncidemos toda esa impureza, toda esa escoria que aún tenemos en nuestro corazón. Todo el orgullo, toda la altivez, toda la soberbia, todo eso malo que persiste en nosotros. Del corazón sale la ira que nos da, todo. Y todo eso no permite que nuestro Señor sea glorificado, y lo que hace es que nos hace que demos mal testimonio y que el nombre de nuestro Señor sea vituperado. Entonces no permite que nuestro Señor sea glorificado, porque cuando nos ven entonces dice: y estos son los hijos de Dios. ¿Qué se dirá de los...? Sí, imagínese si esto lo hace un hijo de Dios. Y eso que van a la iglesia. ¿Sí? Escuchábamos este fin de semana lo mismo, uno siempre escucha lo mismo, ¿sí? De los gentiles, de los inconversos. No, pero tenemos que mirar es a mi Señor. Usted no mire a hombres, no me mire a mí. Donde hay hombres hay pecueca, ¿sí? No me mire a mí. Miremos a nuestro Señor, el listón está muy alto, ¿sí? Tenemos que ser imitadores es de mi Señor Jesucristo, no de hombres. Entonces, no es más que una excusa, pero nosotros propiciamos que tengan excusa, ¿sí? Que esa es una excusa para el que no quiere disponer su corazón para seguir a nuestro Señor. Pero entonces nosotros no hagamos que el nombre de nuestro Señor sea vituperado y no les demos excusa para que digan: no, para eso yo me quedo acá, estoy mejor acá. Mire eso, mire mire, ¿sí? Entonces, Deuteronomio 10:16, circuncidad pues cada uno. Ahora vamos por favor a Deuteronomio 30. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Y cuál es la diferencia que nosotros podemos notar entre el capítulo 10, versículo 16 y ahora el capítulo 30, versículo 6? Está diciendo nuestro Señor en Deuteronomio 10 que cada uno de nosotros
debe circuncidar. Debemos disponernos para sacar todo eso que estorba, ¿sí? Para que seamos instrumentos útiles en las manos de nuestro Señor, útiles a la obra de nuestro Señor, ¿sí? Disponernos nosotros mismos. Y dice, si usted no lo hace, si usted no circuncida todo eso malo, entonces circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Nuestro Señor lo hará, ¿sí? Nuestro Señor lo hace. Es muy parecido. Mire, obviamente aquí uno corrobora que no se trata de un procedimiento quirúrgico, ¿no? No es literal. Es una circuncisión espiritual. Pero es muy parecido lo que aquí está diciendo la bendita palabra a lo que dice nuestro Señor en el Salmo 32:8. Cuando nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, ¿sí? Pero no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que hay que colocarle el cabestro y el freno para que entonces tomen el camino que es. Y eso nos habla de que nuestro Señor, ante la soberbia de nuestro corazón, ante la dureza de nuestro corazón, entonces Él, con alguna situación difícil, con algún percance, de alguna forma, Él circuncidará nuestro corazón. De alguna forma, Él nos mostrará el camino por el que debemos andar, ¿sí? Y esto tiene mucho fundamento bíblico. Cuando por allá la bendita palabra dice que muchos duermen, ¿por qué? Porque esos no estaban andando por el camino que era. Entonces, como el caballo o el mulo, nuestro Señor utiliza en su soberanía cualquier medio para que nosotros volvamos a retomar el camino. Y si en definitiva la dureza de nuestro corazón hace que usted, lleno de soberbia, simplemente, como dice Hebreos, no pudieron entrar al reposo porque endurecieron el corazón, un corazón endurecido. Entonces nuestro Señor prefiere borrarlo para que su nombre no sea vituperado, y por eso algunos duermen, ¿sí? El Señor lo borra. Pero de eso está hablando. Es lo mismo que dice en el Salmo 32:8. Mire, más adelante en Jeremías vuelve y reitera. En la profecía de Jeremías, vamos por favor a Jeremías 4. Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Hermanitos, somos hijos de Dios y no podemos estar andando por allí como si no lo fuésemos, ¿no? No podemos estar en el mundo siendo oscuridad. Nosotros somos luz, somos sal. Y aquí está diciendo que si nosotros no andamos en la voluntad de nuestro Señor, no somos obedientes a la palabra de nuestro Señor, ¿por qué? ¿Para salvación? No. Nuestras buenas obras empiezan ¿cuándo? Cuando nosotros hemos sido salvos por fe, por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. De ahí en adelante es que empiezan nuestras buenas obras, ¿sí? Pero esas buenas obras, decíamos nosotros en otra enseñanza, vindican nuestra condición de haber nacido de nuevo, de ser nuevas criaturas, ¿sí? Y aquí nuestro Señor le está diciendo, circuncidaos a este pueblo, circuncidaos a Jehová, vivan para Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras, ¿sí? Mire, a Dios no le engañamos, hermanitos. Con nuestro Señor no hay apariencias.
Con nuestro Señor no hay disfraces, con nuestro Señor no hay caretas, ¿sí? Todavía persisten, ¿no? Judíos que creen que ellos son salvos porque están circuncidados. Todavía. Judíos que están en la ley. Para ellos no ha venido el Mesías. Entonces ellos dicen, no, nosotros somos salvos porque nosotros, el pacto fue con nosotros. Y a mí a los 8 días me circuncidaron. Yo no soy un incircunciso. ¿Sí? ¿Se acuerda como le decía el rey David a Goliat, este incircunciso? ¿Sí? Y los judíos aún utilizan esos términos con nosotros. Dice, eso es para ellos que son gentiles incircuncisos, perros muertos. Yo hago parte del pacto. Yo soy hijo de mi padre Abraham y yo fui circuncidado al 8º día. ¿Sí? ¿Creen todavía eso? Y esa circuncisión, vuelvo y les digo, que se hacía a los 8 días al bebé, solo era una señal para que recordarles a todos que debían ser obedientes a Dios. ¿Sí? Entonces, no era que la circuncisión ponía al niño o ponía al judío en comunión directa con Dios. No, no es eso. No es que se circuncidó, ya tiene comunión con Dios, ya tiene una relación con Dios. No, simplemente era un sello, un recordatorio. Mire, la circuncisión del Antiguo Testamento es el bautizo del Nuevo Testamento. Cumplen la misma finalidad. Abraham creyó a Dios y empezábamos y yo les decía, ténganlo en cuenta. ¿Cuándo creyó Abraham a Dios? Allá en el capítulo 15. Y fue declarado justo. Por fe creyó. Y después como señal viene y el Señor le dice, circuncídese. Es una señal de que ustedes van a vivir para mí. Y es lo mismo nuestro bautizo. Nadie es salvo por bautizarse. No. El bautizo es para los creyentes. El bautizo es para el que ya creyó. El bautizo es para el que se arrepintió de manera sincera y su confianza la puso en mi Señor Jesucristo. Ahí en esa cruz mi Señor murió por mi pecado, por mi inmundicia. Él la llevó ahí sobre él. Entonces ya usted, ahora sí, a las aguas del bautizo. ¿Para qué? Para dar un testimonio. ¿Sí? Por eso el bautizo por inmersión. Mire, cumplía el papel que cumplía la circuncisión. ¿Sí? Ahora, hablando de Abraham, porque estos niños de 8 días no se habían arrepentido. Vuelvo y digo que ese era un recordatorio para todo el pueblo. ¿Sí? Pero el bautizo para nosotros es esa señal, es ese sello. Entonces usted públicamente dice, yo me arrepentí, creí en mi Señor Jesucristo y ahora me identifico en su muerte y sepultura. ¿Cuándo? Cuando usted se hunde allá en el agua, muerte y sepultura. Y sale del agua, estoy identificado en su resurrección, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que ahora vivo, sí, lo vivo es. Cristo vive en mí y está en mi deseo agradarle y está en mi deseo ser obediente a Él. Y es mi deseo ferviente que Él sea glorificado. Disponerme para andar en esas buenas obras que Él preparó de antemano, solo para la gloria de Él y solo para agradarle a Él. Entonces, tengamos en cuenta eso. Mire, no somos salvos por estar en una denominación, no somos salvos por venir regularmente a la iglesia, no somos salvos porque yo no falto ningún día de la semana al culto. No soy salvo porque me bauticé, no soy salvo porque estoy desde el púlpito predicando. No, eso no me hace salvo. Soy salvo porque me arrepentí, creí en mi Señor Jesucristo. Somos salvos por fe, no por obras, ¿sí? Y de eso, la misma obligación que tenían los judíos de mantener una vida pura, una vida dedicada para la gloria de nuestro Señor, es la misma que nosotros tenemos. Tenemos esa misma responsabilidad solemne, esa obligación de mantener una vida pura y limpia. Vamos por favor a Romanos 2:25.
Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Le está diciendo, mire, si usted se circuncidó, eso le es de provecho si usted es obediente a nuestro Señor. ¿Sí? Está diciendo, si usted se circuncidó, pero usted es un desobediente, pues más le vale, dice el apóstol, más le vale no haberse circuncidado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí? No. Eso le aprovecha si usted guarda la ley. Pero si usted es transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es como si fuera un incircunciso. Y sigue diciendo, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Mire, yo aquí me acuerdo mucho, o viene a mi memoria, este señor, el vecino mío, va a la iglesia católica. Yo casi que me aborda una seguridad, ¿no? Y es la siguiente. Tenemos hermanos en todas las denominaciones, donde se predique que la salvación es por la fe en Cristo. ¿Sí? Y ese señor va a la iglesia católica. No está, sí, está en idolatría. Claro, obviamente está en idolatría. Puede prenderle la veladora ya a todas esas imágenes. Está equivocado, está errado. Eso es una cosa. Pero que su testimonio es mejor que muchos que están aquí escuchando la sana doctrina. ¿Sí? Es mucho mejor. Yo puedo dar fe de eso. De un señor que ve que un cristiano resbala y dice, sin ser cristiano, dice, don Rubén, oremos porque lo importante es el testimonio de ese hombre. ¿Sí? Oremos porque para que el Señor restablezca primeramente su testimonio, para que el Señor lo restablezca y vuelva a caminar con él. Ese pensamiento no puede ser de un impío. No, no. Y aquí nos dice la bendita palabra, mire, si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Sí? Gente que nos dan ejemplo. Y uno dice, pero venga, es que él no va a la iglesia donde yo voy. ¿Sí? No lleva una sana doctrina. Tiene temor por el Señor. Y cree en la obra de Cristo en la cruz. Y está llena de cantidad de conocimientos errados. Pero mi Señor será quien lo vaya. ¿Sí? Pero que sus obras lo avalan y dicen que no es incircunciso, sino circunciso. Sí, sí, yo veo eso. Yo veo eso a la luz de la palabra. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo eso. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Sí? Mire esto. Es decir, si los judíos no obedecían a Dios desde el corazón, ¿cuál era el sentido de haberse circuncidado? No servía para nada. Entonces, esto es como a mí viene a mi mente lo que estudiamos de Amós, ustedes se acuerdan. Y decíamos que nuestro Señor hablaba de una manera, con algo, un tono como de ironía. Uno cuando lee el pasaje dice, nuestro Señor está haciendo allí como, esas palabras se pronuncian como con ironía, porque Él dice en Amós 4:4, estos judíos eran unos religiosos
y subían a los sitios significativos a rendir culto. ¿Sí? Y nuestro Señor les dice en el versículo 4 de Amós 4, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad y publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Sí? Nuestro Señor, este pueblo, estos eran de los que hacían sonar trompeta cada que iban a depositar la ofrenda. Y nuestro Señor le dice, uy, qué bueno, sí, cada 3 días, cuando la ley decía que no era cada 3 días. Pero a ellos les interesaba muy poco lo que el Señor dijera. Les interesaba era sentirse bien. Y eran unos religiosos, y iban a Betel, y iban a Gilgal, a los sitios más concurridos, y no faltaban y estaban ahí de manera periódica. Y la gente, yo me imagino, ve, mira este tan espiritual, no falta las enseñanzas, es que no falta los cultos. Y mira cómo diezma. Dice que cada año lo mejor de las cosechas, y él cada 3 días está depositando para ser visto. Y nuestro Señor le dice, sí, ofrece sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Nuestro Señor le dice, ya, sí, quedó bien con ellos, ya le dieron la palmadita, esa será su recompensa, no espere más. ¿Sí? Eso a mí me repugna, dice nuestro Señor, esa religiosidad, porque nuestro Señor espera que circuncidemos, ¿qué? Nuestro corazón, nuestro corazón. Veíamos el Señor siempre, este domingo un jovencito se paró en la cena en Tuluá, con un mensaje que yo vi el jovencito, lo vi pálido, flaquito él, con sus pantaloncitos por aquí, esa correa y esto aquí se le hacía así, ¿sí? Y yo vi ese jovencito y yo en la carne, mire, uno, sí, estábamos en la cena. Ve vamos a ver qué dice este hermanito. Pero uno no espera, no, es un hermanito, hombre, uno es un irreverente, uno es un grosero, tiene el Espíritu Santo como, y viene este hermanito y abre la palabra hablando en Primera de Corintios del aguijón de la carne y dice algo, mire, me voy a acordar lo que él, ese raciocinio que él hace. Lee la palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y dice, los hombres de manera cotidiana están en esa lucha por poder, por ser vistos, por llegar más alto que otros hombres. Si uno fue a la luna, el otro quiere ir a Marte. Y el hombre está en esa conquista y en el hecho de ser exitoso, eso lo mueve. Pero llega el momento en que murió. Y ahí fue. La muerte los conquistó a ellos. La muerte apagó todos los sueños que ellos tenían. La muerte triunfó sobre ellos. Hombres que solo siguieron lo de corriente de este mundo y la muerte triunfó. ¿Sí? Y dice este hermanito, y esa misma muerte vino, y como si fuera un animalito, un insecto ponzoñoso, una abeja, una avispa, dejó el aguijón nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice, el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado fue sobre nuestro Señor Jesucristo. El pecado de todos nosotros fue sobre nuestro Señor Jesucristo. El aguijón fue puesto ahí. Y esos animalitos, la característica es la siguiente: ponen su aguijón y muchos se mueren. Porque ellos pican la ponzoña y cuando se van retirando le va saliendo una cosita larga. Ya dejaron el aguijón, pero se mueren. Eso pasó con la muerte. Dice este jovencito con esa tranquilidad. La muerte picó a nuestro Señor Jesucristo, dejó ahí el aguijón, pero la muerte no se enseñoreó, porque mi Señor Jesucristo se levantó al 3er día en gloria y está sentado a la diestra del Padre. Yo decía, bendito
bendito mi Señor, ¿sí? Guiado por el Espíritu Santo, ese raciocinio, ¿sí? Hermanitos, y no es apariencia, no. Mire, la circuncisión es del corazón, no es un disfraz, no es una careta, no es parecerlo, es serlo, ¿sí? Porque es que es muy fácil, yo les decía, 2 horas parecer un buen cristiano es muy fácil, más aquí 1 horita. Es muy fácil parecer ser muy espiritual, es muy fácil. Es muy fácil que ustedes en esta horita digan, uy, el hermano tan espiritual, porque tiene que ser espiritual porque preparó este sermón, ¿sí? No, hermanito, ¿qué vamos a saber en la casa? ¿Cómo es este hermano en la casa? ¿Cómo es por fuera? ¿Cómo será en el trabajo? ¿Cómo será con su esposa? ¿Cómo tratará a sus hijos? ¿Sí? Es muy fácil parecerlo, pero nuestro Señor nos dice que Él no va a mirar si pareces o no, ¿sí? Cuando estemos frente a Él, sus ojos nos van a mirar tan profundo, las coyunturas, los huesos, lo más interno, que a Él no valen los disfraces, no vale la apariencia, no valen las caretas, porque Él conoce el corazón, el más profundo de su pensamiento. Por eso nuestro Señor viene y le dice a los judíos, ustedes han escuchado, ¿sí? No cometerás adulterio. Yo le digo que si usted miró a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Venga, ¿cómo se da cuenta que yo la miré y ya la codicié en mi corazón? ¿Quién se da cuenta de eso si ni siquiera me vieron cuando yo la vi? Yo fui muy disimulado y apenas miré fue así de reojo. ¿Quién se dio cuenta? Mi Señor se da cuenta de lo que tenemos en el corazón y a Él no le podemos engañar. Mi Señor se da cuenta cuando yo saludé al hermano, mi Señor no está viendo que yo le tendí la mano o que lo estoy saludando. Él está viendo la hipocresía de mi corazón, ¿sí? Él está viendo que mi sentimiento al saludarlo no fue sincero, que tengo rencor y amargura en mi corazón por mi hermano. Con Él no valen los disfraces, con Él no valen las caretas, con Él no vale nada de eso. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a que tenemos que dar cuenta. Nada de eso sirve, mis hermanos. No es parecerlo, tenemos que ser, disponernos para que sea circuncidado nuestro corazón. Porque si yo, hermanitos, a ustedes les saco muy buena cara y me río con todos aquí y los saludo bien, pero allá afuera yo estoy hablando de mi hermano, no. Mi Señor está viendo eso. Mi hermano no se está dando cuenta, pero mi Señor sí. Y eso es lo que mi Señor va a tener en cuenta. Él no va a tener en cuenta que yo me puse esta corbata hoy para estar bien, ¿sí? Porque si yo no vengo con el corazón dispuesto, esto no. El jovencito con lo que él tenía, ¿sí? Y con su corazón dispuesto a agradar a mi Señor, el Espíritu Santo por eso lo utilizó y por eso le da, ¿sí?, esa sabiduría, y por eso él puede entender la palabra y esbozar esas palabras. Es el Espíritu Santo actuando a través de ese siervo. Y uno dice, ay, pero yo ¿por qué yo no había pensado eso antes? Mira que yo soy más preparado que él, ¿cierto? ¿No era? No, esto no es de eso, hermanitos. No es de preparación, no es de estudio, no. Es de disponer el corazón. Y mi Señor, cuando uno es altivo, mi Señor no nos utiliza. Cuando si nosotros, hermanitos, no aplicamos lo que dice la palabra, yo llego y me siento por allá de último para que entonces me vengan y venga, hermanito, que es que el puesto suyo está aquí. Pero entonces uno llega y se dice, no, es que yo tengo que estar aquí porque, ¿sí? Y nuestro Señor, el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado, dice Él en su bendita palabra. Entonces seguimos, hermanitos, ahí en Romanos 2:27. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley,
te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, oigan esto, no es judío el que lo es exteriormente, como no es creyente, solo el que parece o el que no. ¿Sí? Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sí? Mire que lo externo no es, reitero, parecerlo, sino serlo. Por eso dice la palabra, nuestro Señor Jesucristo, muchos me llamarán Señor, Señor. Estaremos frente a mi Señor y muchos diremos, Señor, pero yo oraba, Señor, yo predicaba, ¿sí? Mi Señor, yo iba a la iglesia los martes, los jueves y los miércoles yo iba a Cerrito. Y mire que los sábados yo hasta hacía el lin y se lo pasaba a los hermanos, ¿sí? Y mi Señor, tristemente, trágicamente, a muchos nos dirá, apartaos de mí, no os conozco. Nunca os conocí por el corazón. Porque mi Señor, a Él no le podemos engañar. ¿Sí? Con Él no. Él se da cuenta de todo. Nunca os conocí. Mire, hablábamos ahora de que actualmente el bautizo es la señal, es ese testimonio que el creyente hace público de que ahora él se conduce, es persevera en agradar a nuestro Señor, persevera en obedecer para la gloria de nuestro Señor, para que los demás vean y ve, mira, si esto sí es verdad de que hay un Salvador, de Jesucristo, es verdad, porque mire, este yo lo conocí, mire, sí, todo para la gloria de nuestro Señor. Y Colosenses 2:9 nos habla de ese símil entre la circuncisión y el bautizo o el bautismo. Dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si observan, ¿no? La circuncisión, el versículo 11 habla de la circuncisión y prácticamente ya incorpora en el versículo 12 el bautismo como la nueva forma de circuncisión para el creyente. El creyente que da testimonio en ese acto público a todos de haber conocido, de haber tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, de haber depositado su fe en Cristo para la salvación de sus pecados y de ahora querer vivir para agradar a nuestro Señor. Entonces, públicamente dice, morí para el mundo. El antiguo Rubén ya muerto y resucitó, ahora hay una nueva criatura. ¿Sí? Y de eso, de hecho, el apóstol dice en Efesios, no es por obras, ¿no? Entonces no es por obras, no es por el bautizo, no. No es por ninguna, porque entonces sería por la obra del que lo bautizó, o la obra de los padres que lo llevaron allá a los 8 días a circuncidarlo.
No, y no es por obras, es por gracia por medio de la fe. Y de eso habla el apóstol en Romanos 4. En Romanos 4 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mire, si los judíos fuesen salvos en ese tiempo por la circuncisión, pues Dios era deudor de ellos, porque todo el que se circuncidaba, entonces ya decía, yo ya me circuncidé, mi Señor me debe la salvación, porque yo ya hice la obra que había que hacer, ¿sí? Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Qué diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Cuando sabemos que fue en el capítulo 15, cuando Abraham fue declarado justo, ¿por qué? Por la fe, por fe. Y creyó Abraham a Dios, creyó y le fue contado por justicia. Y es en el capítulo 17 cuando nuestro Señor habla de ese pacto a través de la circuncisión. Por eso dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Cuando habla aquí de la circuncisión, habla de los judíos, porque a ellos fue que fue dada la orden de circuncidarse, el mandamiento. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Está haciendo la pregunta el apóstol. Y mire, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Pregunta el apóstol. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cómo le fue contado a Abraham la fe por justicia? ¿Cuando se había circuncidado o antes que se circuncidara? Antes, ¿sí? Aquí el apóstol mismo responde y dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Mire, padre de todos nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Esos son los no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y la fe nos es contada por justicia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, por la misericordia de nuestro amado Señor. Entonces, esa es la exhortación, hermanitos, a disponernos para sacar toda la impureza de nuestro corazón, para ser más útiles en la obra de nuestro Señor. Nuestro Señor utiliza vasos, esas vasijas limpias, y el que se dispone para ser limpiado, pues es nuestro Señor. Miren, no somos más útiles en la obra de nuestro Señor porque por la dureza de nuestro corazón, porque no nos disponemos. Padre Santo, amadísimo Dios, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener plena disposición, Padre, para ser moldeados por ti, Señor. A través de todas las formas, Señor, las formas que en tu soberanía dispones para nuestro crecimiento, a través de las situaciones difíciles, a través de las dificultades, a través de la exhortación de nuestros hermanos, a través, Padre Celestial, de los dones que has dado a nuestros hermanos para ponerlos en operación para el crecimiento de tu obra, Señor, para que el cuerpo siga creciendo. Creciendo, Señor, en cantidad, pero sobre todo en calidad. Oramos, Señor, por conversiones sinceras, porque muchos de los que han oído la bendita palabra, Señor, se arrepientan de manera sincera y vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, oramos para disponernos para que tú, Señor, sigas limpiando, sacando la escoria de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a de manera cotidiana disponernos plenamente, abandonarnos, Señor, en tus manos, a que tu Santo Espíritu sea el que tome las decisiones en nuestra vida, dirección en nuestra vida.
a no tomar decisiones sin antes acudir a tu bendita palabra y a ti en oración, Padre. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra. No ser solo oidores, Señor. Muchas veces, Padre Celestial, nos conformamos con ser oidores y dejamos lo más importante, Padre Santo, ser hacedores, y por medio del ser hacedores, ser de testimonio, y por medio de ser hacedores, Señor, predicar tu palabra, para que muchos, Padre Celestial, quieran escuchar tu palabra, quieran venir a ti, porque nuestro testimonio, Señor, y lo que tú haces en nosotros avala la predicación de tu palabra. Ayúdanos a ellos, Señor, a ser de testimonio. Te lo rogamos, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú guardando, guiando a cada hermanito de regreso a casa. Cuídalo, Señor, de las imprudencias de la vía, Padre. Gracias por tu fidelidad, mi Señor. Oramos pues en el nombre que sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén.